Buenos días, ¿cómo estáis? Feliz Semana Santa, feliz Navidad, feliz hogueras, que son en junio en Alicante. Feliz de vacaciones, feliz estancia en la vida, que estamos de tránsito. Qué lindo empezar así un día. Hoy tenemos un tema que estoy pensando a ver cómo lo cuento bien, para que no ponernos nerviosos ninguno. Yo no me pongo nervioso, pero tengo que hacerlo bien, educadamente, con formas, con humor, y que he titulado El amor y el humor en tiempos del cólera. Ay, que nos salimos. Hay una cosa muy interesante que por lo menos me hace reflexionar. Hay un libro que me gusta mucho que es de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, y tiene alguna frase que dice: infieles, pero no desleales. Y dices, ay Dios, en el fondo me gusta la frasecita. El libro es fantástico. Entonces vamos a tratar una serie de temas para ver la esencia del ser humano. Cuando uno utiliza el humor para reírse del otro, cuando uno utiliza el humor para reírse del otro, en lugar de reírse del hecho, lo que hacemos es personalizar. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando uno utiliza el humor para reírse del otro, no del suceso o del hecho en sí, es decir, que personaliza, lo señala, y no tiene la facultad de hacer lo mismo con uno, entonces lo que tiene es una fábrica de posible mosqueo. Aunque el mosqueo es una cosa que hoy en día está a la orden del día y puede salir de una mariposa que salga volando. Somos entes mosqueantes. A mí me preguntan, ¿cómo definirías el estado del ser humano hoy en día? Un ente mosqueante, afectado por cualquier cosa que ocurra, con mucha falta de humor. En el humor hay muchas variantes. El humor, según para qué cosas, pues es más, digamos, fácil de digerir. Que ya la palabra fácil de digerir significa que estás un poco atragantado o atraganta. Cuando te lo hacen a ti, pues también solemos atragantarnos. Depende de cada uno, nos entra un atragantamiento o no. El humor, depende de qué temas, puede llevarnos a la cólera. Si el humor no es humor, sino que es una mala intención, cosas que también ocurren bastante, entonces lo que demuestra es que el que realiza ese humor porque tiene una intención mala. Pues hay muchas frases para definir esto en muchos idiomas. Pues es que esa persona o esa institución o lo que sea, pues es un poco malparit, como dirían en Cataluña, o que tiene una naturaleza en ese momento un poquito borde, o en realidad lo que significa es que tiene miedo. Pero también tenemos miedo cuando a nosotros, a lo que sea, nos hacen ese humor intencionado, borde, y reaccionamos de una manera cabrona. También tenemos miedo, porque lo tomamos como un insulto. Y sí, existen los insultos, sí. Pero también en este canal hablamos mucho, aunque sea complicado para todos, el hecho de conocer que está en nosotros el decidir si le damos importancia a una cosa o a otra. En el mundo siempre ha habido opiniones distintas, ideologías distintas, bueno, como setas, ahora hay más, y ahora, a diferencia de antes, de hace 60 años, incluso más, tenemos unas redes, unos medios, y gente trabajando ideológicamente en los medios para ir fomentando este tipo de cosas todo el tiempo. Es más, no solamente bloqueando, sino impidiendo que la otra sección mosqueante relativa a, no reparta su opinión o sus críticas hacia los otros. Esto ocurre ya, esto se llama censura, pero la censura antes la entendíamos como piramidal, pero es que ahora la censura está así, a lo anchito, gracias a Internet. Entonces te puedes encontrar con boots que trabajan en contra de lo que tú dices o de lo que dice una institución, todo eso todo el tiempo, y de diferentes ideologías. Yo quiero hacer un repasito breve de algunas cositas que me han pasado en la vida y algunas cositas que pienso y que veo. Por ejemplo,
Recuerdo cuando tenía 18 años, antes de irme a estudiar a Estados Unidos, que vino un grupo, que es la persona con la que luego me fui a su casa a vivir, a hacer ahí el COU, el High School, vino con un grupo de americanos y americanas de la universidad de Willamette, donde él era profesor catedrático de literatura española, un tío que me enseñó, se llama John, a leer, me enseñó el amor a la lectura, una máquina, pero increíble. Y que vino en un programa de 6 meses a España. Entonces se instalaron en Alicante, pero luego viajaban por Sevilla, por Andalucía, por Málaga, por Madrid. El caso es que era Semana Santa y nos fuimos, yo me apunté, mi hermano y yo nos apuntamos a ese viaje, nos dijo que fuéramos a la Semana Santa de Sevilla. Claro, es un espectáculo, no sé si alguien ha estado, es un espectáculo. Semana Santa es la de ahora. Ya sabéis, las procesiones, los capuchinos, los caperuchos, los cantos de los balcones, todas esas cosas, las vírgenes que bailan, los santos, todas esas cosas que pasan. Yo las he visto y vivido, o sea, no pasa nada. Entonces, cuando llegamos allí, que por cierto hacía una temperatura fantástica, entre americanas, rubias, pues venían todas del estado de Oregón, pero no eran de Oregón, pues había una de Wisconsin, otra de Texas, yo que sé, había de todo. Entonces, en una de esas nos pilla una procesión de esas de las gordas de la Semana Santa sevillana. Entonces, los tambores, todos de pie, las rubias, con zapatillas, con chándal, algunas con vaqueros, con sus cafés en las manos, o lo que bebiese en ese momento. Sabéis que un americano lo identifica porque siempre lleva algo en la mano, o una botella de agua, o una botella de algo, una bebida alternativa. En algún efecto, antes era Coca-Cola y esas cosas, pero ahora son otras bebidas alternativas. Pero el agua puede estar presente, siempre. Y entonces empieza a desfilar aquello, patapum, patapum, pum, pum, patapum, que parecía que venía el batallón. Uf. Y claro, ellos vienen de otra cultura. El caso es que nos cascamos allí como 3 o 4 horas de procesión y caperuchos blancos y caperuchos violetas y el Cristo crucificado y la Virgen María llorando y aquel que cantaba y la otra que cantaba y aquel que se paraba, gente que salía debajo del paso. Entonces, en un momento dado, los americanos, las americanas, después de eso, hablando, me dijeron que en realidad estaban asustados y asustadas. Y claro, yo tenía 18 años o por ahí, yo me dije, ¿pero asustado de qué? Y claro, yo no entendía de qué estaban asustados. Culturalmente estamos procesando ciertas cosas, ¿ok? No estamos todavía en el humor. El humor vendrá más tarde. Aunque ya básicamente lo he definido en el principio. Entonces, yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y claro, entonces me dijeron, ya, pero es que esto nosotros lo tenemos en otra versión, no me dijeron versión, y a ellos les recordaba, pues, a los caperuchos del cucus, ya sabes, los de los que quemaban hogueras, de hecho tenían crucifijos que quemaban, perseguían a estos señores. Y dije, puta, tío, pues... Porque lo primero que pensé fue, pues qué complicado, ¿no? Es esto, porque supuestamente para mí es mi cultura, o mi cultura, parte de mi cultura, o sea, mi cultura no porque viva en un país, mi cultura porque la he aceptado, ¿ok? O porque me la han contado así y no he pensado más. Perfecto. Pero también me pude dar cuenta por primera vez que había gente que podía ver las cosas de otra manera. Ellos simplemente sentían miedo y no les gustaba. Claro que hay americanos que van a la Semana Santa y se lo pasan pipa. Estamos solamente revisando compuestos, ¿ok? Como si queréis, blanco y negro. Vale. Recuerdo otra vez, ahora vamos a dar un salto cuántico hacia otro lugar, donde en un viaje a Pakistán, en la empresa que trabajaba, pues volábamos de Manchester a Lahore y de Lahore nos recogía un señor en un coche y de ahí nos íbamos a Sialkot, en la frontera con la India, zona de conflicto atómico, literalmente atómico, que nos llevó como 4 horas en el coche y aquello era un batiburrillo de sonidos, pi, 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 pi. Y cuando llegamos a Lahore, que ya llegamos por la mañana, no sé qué hora era, 8 de la mañana o por ahí, de repente el asfalto no existe, hemos pasado a otra cosa, eran como, por llamarlo alguna cosa, carreteras de tierra con baches, piedras, pedrolas, como cuando jugaba yo de pequeño le tirábamos piedras unos a otros, no había asfalto, pero en ese no asfalto, que había mucho bullicio por las calles de todo tipo, pues gente con
burkas enteros, muchas mujeres con burkas enteros, de negro. También había una cosa que me llamó la atención y era que había un grupo de gente, de hombres, vestidos con una especie de túnicas de color crema, de color marfil, que iban muy apretaditos y estaban rodeados por 3 o 4 policías que llevaban como unas varas largas, de esas, no sé cómo explicarlo, porque iba a decir de los caballos, pero no, es que eran mucho más largas. La varita podía medir 1,5 metros, o no sé, o algo así, que las manitas pam, pam, y decía, oye, estos tíos que juntos que van, ¿no? ¿Por qué será? Irán a almorzar, irán a alguna cosa de eso, pues la hora que es, ¿no? La hora del almuerzo. Pero resulta que no era la hora del almuerzo, y cuando me fijé un poquito más, me di cuenta que la parte baja de los pies, que iban, por cierto, descalzos, iban encadenados. Y digo, date, si van encadenados por la calle. Y los tipos estos, los policías, le van dando mandoblitos con las varitas. Quieras o no, culturalmente eso te afecta. A mí me afectó. Y dije, pero no puede ser, tío, hemos vuelto a la Edad Media. Cuando en el humor se toca lo sagrado, o lo supuestamente sagrado, porque lo sagrado es lo que cada uno cree que es sagrado, hay que tener cuidado porque en lo sagrado también hay mucha institución. Entonces, por ejemplo, años después de la experiencia que he contado de la Semana Santa con mis amigos americanos, empecé a observar lo que era la Semana Santa, entonces, y lo que representaba. Y claro, pues uno se pone a mirar, a oír, a ver, y te das cuenta que en realidad lo importante de esa vivencia, incluido el humor, es tu vivencia personal. De hecho, en la Semana Santa española hay muchos políticos que son incluso podemitas y comunistas, o sea, alucinan colores, pero el mundo es así, el mundo es dual. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Ahora vamos a otra cosa. Cuando me puse a observar y decir, coño, es que esto es y dolor, y dolor, y dolor, y dolor, y zumba que zumba, y cantos de dolor, que sí, que culturalmente están fantásticos. Yo he desarrollado mi opinión acerca de la Semana Santa vista así. En Filipinas, la Semana Santa, antiguo lugar donde estábamos los españoles y la religión católica, y sigue estando, la cosa va un poquito más porque como se ve que como son más tropicales y el calor les afecta más, estos hasta llegar al punto de que personas reales, de carne y hueso como nosotros, pues se crucifican y están ahí, tienen que sentir ese dolor. A mí eso, por ejemplo, no me va, ni me ha ido nunca. Yo lo del dolor a ese nivel no me gusta mucho. Porque además luego, cuando uno se pasea, cuando ve, esto es como en la meditación. Vamos a dar un salto cuántico. Vamos a saltar de la Semana Santa católica en este momento a la meditación. Y en la meditación podemos encontrar algo parecido a eso que también puede ser sagrado. Para muchos es sagrado. Yo puedo ser un meditador de remeditar 20 años todos los días, pero cuando acabo de meditar, ser un mezquino diario en mi día a día, en mi trabajo, en el trato con los demás, es lo mismo. Entonces, yo tengo mi opinión sobre esas cosas. No iría a una Semana Santa, pues si estoy con amigos voy a la Semana Santa. ¿Y me cascaría el paso? Me lo cascaría, pero vamos, sin problema. Y luego nos vamos a cenar a tomarnos unos rebujitos, esto que se toma en Andalucía, yo qué sé, un palo cortado. Pues claro que sí, pero vamos, más feliz que el guerra. Y sí. Pero eso no me impide que yo pueda tener un criterio acerca de eso, que a mí en el fondo esa manera tan opulenta y tan escandalosa de ser y tan dolorosa de ser no me va, porque además detrás de eso hay muchas cosas más, porque las agrupaciones en los que llevan los pasos, no os digo ya en zonas como Sevilla, Andalucía y otros sitios más, hay mucha cosa, es más, fijaros si es más todavía. Hay un paso que lo llevan los legionarios que se llama el Cristo de la Muerte, que si lo veis, yo lo he visto varias veces ya, te pone los pelos de punta a ver el asunto, pero a mí me pone los pelos de punta porque claro, te está con las emociones, pero cuando entro no me pone los pelos de punta. Pero resulta que hay legionarios que son musulmanes y hace poco, estos días, leí que los legionarios musulmanes decían
Alá sigue siendo mi Dios, pero Cristo es mi guía. Ahí lo tenéis. Entonces, estas cosas son complejitas. Si las llevamos al terreno de vamos a tocar las canicas a los demás, hay que tener un poquito de humor, porque a mí lo último que se me ocurriría, y ya he dicho alguna cosita, es llevar el tema a la ofensa. A la ofensa, ¿por qué? Porque la ofensa, cuando son muchos, es un poco peligrosa. Es peligrosa. Es más, la ofensa puede tener hasta razón de ser. Es una transgresión. Por ejemplo, aquí hemos hablado, no entiendo por qué los únicos Dalai Lamas que existen, que son presidentes de los Dalai Lamas, como el de ahora, solo son hombres. No lo entiendo. Tampoco entiendo por qué los Dalai Lamas que existen, por qué dos papas, excepto una que se les coló, son solo hombres, pero tienen 1.000 millones de seguidores. No lo entiendo. Y ahí podríamos trabajar un poquito. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo sagrado, tampoco entiendo cómo puede ser que una institución católica como la Iglesia, que no permite casarte ni tener hijos, cree colegios para educar a los hijos. O sea, los que no tienen padres ni hijos ni saben lo que es eso, te educan a los hijos en sus formitas. Pero además de eso, en la Iglesia, producto de eso, pues ya sabemos, lo sabíamos siempre, pero estábamos un poco apoyadas porque tenía todavía mucho poder el asunto. Pues hay una cantidad de cosas, que no quiero decirlas aquí, o tan obvias, pero de con niños, con niñas, con no niños, con no niñas, muy peculiares que son delictivas. Pero la gente olvida estas cosas y de repente nos ofendemos por otras. Por eso es importante recordar que nosotros tenemos el poder de darle humor o afectación a un asunto. No hay nadie que se salve. En el mundo de la meditación, por ejemplo, existe mucho. Los libros de Osho, yo le llamo Osho o 9. Pues sí, el amigo con los Rolls Royce que tenía, algún escandalito sexual por otro, pero también estaban los que surgieron después de Yogananda, cuando se dividen entre la Self-Realization Fellowship, que aquello es un campamento de severidad, y la otra que es de Ananda, y el que siguió, que era apóstol, para llamarlo de alguna manera, de Ananda, de Yogananda, monta el Chingra de Ananda. ¿Y qué ocurre? Pues lo que suele ocurrir, que en un momento dado, o en varios momentos dados, salta un granito que se llama algo que tiene que ver con unas chicas. Ay, 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 ay. Que se nos desmonta el chiringuito. Ay, 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 ay. Estas cosas existen. Por eso, cuando nos ofendamos, también tenemos que pensar un poquito. Un poquito, porque somos nosotros los que le damos el poder a que nos ofendan. El humor es necesario. A mí me encanta. No es que sea necesario. Yo se lo aplico a todo. Yo, cuando hablo de humor, es que yo quiero hablar con Dios, o con Yogananda, o con quien me dé la gana, en clave de humor. Y poder hablar como que le hablo a un amigo. Sí, yo hago eso. Pero igual que también entro en estados que podemos llamar sagrados, pero que nunca son de severidad. Ni siquiera los viajes que he hecho, los 3 ya que he hecho con la psilocibina, han sido de severidad. Han sido de miedo con mi ego, el último. Y los otros han sido de amor, de no tiempo, de no espacio, de nada. Y entenderlo todo. Bueno, ahí en ese momento, luego ya me toca procesar. Maldad, perversidad, hay todo el tiempo. De hecho, hice un vídeo ayer titulado La ideología y la imbecilidad, en el que repaso un montón de cosas. Es que la ideología es imbécil. Cuando un programa de televisión se dedica a insultar de manera descarada, de una manera soez, otra religión, de esa manera, yo creo que lo que hace, que tiene todo su derecho a hacerlo, es provocar algo que no es bueno, ni para ellos, ni para el otro. Y podemos pensar todo, pero igual que yo puedo pensar que esa televisión totalmente ideologizada, que esta es la de que fomenta el cambio de apellidos en los hijos,
para ir sacándolos a los apellidos españoles de un entorno, por ejemplo, porque lo consideran tal, otros ideólogos. Esto es lo mismo que un fascismo, que un comunismo. Esto es lo mismo. Así empezaron todas esas cosas, igual que las religiones. Esto es lo peligroso de las cosas. Esto es lo peligroso de las cosas. Pero no lo vemos, ni lo queremos ver, porque estamos absorbidos. Esto es como lo de Charlie Hebdo. Una locura. ¿De verdad? Y yo no estoy ni por un momento de acuerdo, o sea, no un momento, es que hay que perseguir a los que hicieron esos actos terribles, pero de verdad hay necesidad de colocar a un elemento religioso ahí, haciendo el... Pero por amor de Dios, tío, de verdad. Pero somos libres. Y claro, al ser libres pasan cosas también, que sí, que luego hay que seguir y perseguir. Pero yo no creo que el camino para el entendimiento de todas las personas sea el acto de una provocación jaimitesca, sobre todo cuando no entendemos que antes de señalar al otro, aunque sea broma, sarcasmo, por ejemplo, no nos miremos nosotros primero. Por eso el humor es sano. Y es sano cuando no nos identificamos o hacemos el humor, no a la persona, sino al hecho en sí. Es muy distinto. Es muy distinto. Estamos llenos de creencias, de ideologías, pero todos, bien asentaditas, y carecemos de humor. Y tenemos bastante bordería en el ser humano, bastante ganas de tocar los huevos, bastante a dos manos, sin mirarnos. Los nazis, los comunistas, no solamente estaban convencidos de lo que hacían, sino que tenían millones de seguidores. Es más, sigue habiendo millones de seguidores. Los capitalistas, que son millones de millones, estaban convencidos de que el capitalismo nos iba a salvar de todo. Y mira por dónde vamos. Los grandes tecnócratas, los grandes tecnológicos, estaban convencidos que Internet y ahora la inteligencia artificial nos iba a llevar al estado de, como dicen los argentinos, que me encanta, de pedo. Ahora me caen las frutitas del guindo. Abro los ojos y me llega la manzanita. Entonces es importante trascender la ideología, meter el humor. El sarcasmo a mí me gusta, pero el sarcasmo inteligente, porque hay muchos tipos de sarcasmo. Y entender que cada cultura tiene su tradición. Cuando tú analizas, por ejemplo, revisamos a María Sabina, de dónde venía, la cultura que tenía, y ves que tiene una fusión con lo cristiano y que no para hablar de San Pedro, Santa María, de la Virgen María, pitipín, patapán. Claro, uno puede decir, ya, pero eso fue producto de la invasión. Bueno, chico, ¿qué quieres que te diga, tronco? El caso es que María Sabina, que es mexicana, utiliza esas cosas. Y cuando, por ejemplo, el otro chamán, el que estuvo 3 años tumbado, inerte, el pastor del tiempo, habla de las personas con las que veía un sincretismo y de nuevo conjunto. Lo que tenemos que entender es que esto de la energía, cada uno lo vemos a través de nuestra cultura, incluso las apariciones que vemos, los ángeles que vemos, los demonios que vemos, los entes, avatares, las conversaciones que tenemos místicas y domísticas con lo quien sea, son formas y le damos formas o son formas culturales que están en nuestra cabeza y le ponemos la cara, los ojos, el vestidito, el chucuchuco, pues uno de la India verá al elefante con 24 bracitos, uno de ellos tirando agua y el otro cogiendo un cacahuete. ¿Qué pasa? Nada, porque no importa eso, porque eso es cultural, lo que importa es lo que hay detrás, la esencia, porque eso son formas. Eso es como ponerse una ropa. ¿Tú eres la ropa que te pones? No, ¿tú eres qué? Lo que tienes dentro. Pues es lo mismo, lo que tenemos que entender, que es la energía esa, que no tiene forma, pero que nuestra mente le da forma. Le da forma. Y sí, según nuestra cultura, es lo que nos hace ser diferentes. 20 dioses, 1000 dioses, 24 dioses, cosas de ese tipo. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso hay que estar atentos. Cuando, por ejemplo, el otro día estaba revisando algunos libros del Tao y del Zen y había uno súper conocido, súper seguido, más antiguo que la leche, que decía, no, solo hay que comer hierba. Pues tío, vete por ahí, cuida hierba, come tu hierba, porque si no, solo comes hierba o vegetal. No, mira, vete por ahí, colega. Claro, le puedes decir vete por ahí,
Obviamente, si me voy a un sermón o a un centro zen y me tienen allí un mes o 2 meses y digo de alguna manera que la hierba te la comas tú, se va a poner nervioso. Y me va a decir, mira, tronco, lárgate. O me va a intentar lavar la cabeza de por qué comer hierba o paja, digo yo, o alpiste o cosas que comen los canarios en lugar de una comida equilibrada, pescado o carne. No lo sé. No. Por eso el humor es bueno. ¿Para qué? Para despertarnos a la atención de cómo las ideologías y la estupidez humana y la imbecilidad humana y la crítica humana nos quieren controlar. Pero nosotros también podemos ser controladores. De hecho, nosotros somos controladores. Así que viva el humor. Viva el humor. Entendamos que nosotros somos los que le damos potencia a las cosas que nos pueden ofender. Y también podemos responder. Pero responder cuando sea necesario, de verdad. Porque hay cosas que no podemos eliminar y vamos a eliminar. Porque si entramos en eso de la eliminación, del control de la voz, del control del pensamiento, del control de lo que se escribe, que ya está pasando. Pasa en YouTube, pasa en todos los canales de meditación, pasa en las redes sociales, pasa en las televisiones, pasa en los periódicos, pasa en el New York Times, que parecía que era el Illuminati del mundo. Pasa en todas partes. Si hacemos eso, le impedimos al ser humano comprender. Es lo mismo que cuando ahora empezamos a reescribir los libros de Agatha Christie. Porque es que decían cosas muy feas y los queremos borrar para decir que no existiera. O los de Harry Potter, o el mismo El amor en los tiempos del cólera, que si lo leéis os quedáis patitiesos. Que vamos a quitar al premio Nobel y decir a García Márquez, levántate de la tumba que te lo voy a reinterpretar. O le vamos a decir, no, mira, te voy a poner a un grupo de amigachos y amigachas y amiguitos y amigotos, amigatas, amigotos, jejajijoju, todo eso, un grupo de gallinacios y todos juntos, que te van a decir y van a corregir a García Márquez lo que dijo en su novela. Pero estamos tontos. Estamos tontos. Nos falta humor, amigos. Y nos sobra afección. Y nos sobra ganas de tocar los huevos innecesariamente. A 2 manos. Nos encanta. Aunque revisemos un poquito nuestras cosas, es suficiente. Y que viva el humor. Pues yo, si os digo la verdad, en lugar de ir a Cristo crucificado, dándole palos, yo prefiero verlo, imaginármelo, en Semana Santa, en Sevilla, en un barecito de puta madre, con una tapita de jamón, un chato de Jerez, el que se vista como quiera, con su túnica, y yo me pongo un gorrito, si queréis, unos zapatitos de puta madre, bien perfumados, y tenemos una conversación mientras tomamos jamón y Jerez. Eso es el Cristo que a mí me gusta. Hasta mañana. Un poquito más el amor y el humor en los tiempos del cólera.